Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rincón Rosales y vengo a exponer una línea del tiempo sobre la evolución del comercio y el derecho mercantil. Empecemos por el comercio. El comercio surge a través del trueque en el año 3000 a.C. Las primeras formas de comercio entre los hombres consistían en el intercambio de productos mano a mano. Después llegamos al Neolítico, que fue en el 9000 a.C. al 4000 a.C. Los orígenes del comercio se remontan al Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Entramos a la Edad Antigua, que es en el 3000 a.C. a finales del siglo V después de Cristo. Llega la introducción de la moneda. Esto surge en Asia Menor en el siglo VII a.C. Había muchos tipos de monedas o dinero, desde cerdo, dientes de ballena, cacao o determinados tipos de conchas marinas, pero sin duda el que más se extendió fue el oro. Después entramos a la Edad Media, que abarca del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Llegan las rutas comerciales. En la Edad Media, en el año 1476, con la caída del Imperio Romano, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancía, sobre todo las mercancías de lujo. El comercio surge gracias a las cruzadas. Empieza a surgir importantes rutas comerciales transcontinentales. El surgimiento de la banca llega a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. El banco era un establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban mucho el comercio. Después llega el feudalismo en el siglo IX y siglo XV. Fue un sistema basado en la importancia terrenal. De ahí, en el siglo XII al siglo XIII, llegan las ferias, que fue una actividad anual en el sistema feudal, promoviendo el comercio internacional. De ahí entramos a la Edad Moderna, en el siglo XV hasta el siglo XVII. Llega la era de los descubrimientos, que se fue dada alrededor del año 1400 y 1492. Esta empezó con la destrucción del Imperio Mongol, el crecimiento del Imperio Otomano y el fin del Imperio Bizantino. Provoca que las rutas de comercio europeas con el este queden bloqueadas, y el descubrimiento de América por los europeos supuso otro paso en el comercio. Después llega el capitalismo en el siglo XV y en el siglo XVI. El capitalismo es un sistema económico donde el capital prevalece sobre el trabajo. De ahí llega la teoría mercantilista en el siglo XVI al siglo XVII. Esta teoría basaba la protección del comercio nacional. De ahí el comercio transatlántico. Este surge en el siglo XVII. El comercio transatlántico en adelante, casi todas las travesías transatlánticas con destino a Norteamérica llegaban desde el puerto de Nueva York. Era su principal puerto marítimo. Después llega la revolución industrial en el siglo XVIII al siglo XIX. Fue un periodo de cambio económico y social caracterizado por reemplazar la mano de obra por el uso de la maquinaria. En 1840 llega la innovación del transporte. Una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril. Gran Bretaña fue pionera en este ámbito. En 1948 se crea la OEA, que significa Organización de los Estados Americanos. Llega la globalización en 1950. En 1983 llega un sistema armonizado de clasificación de comercios de mercancías que facilitaba el intercambio del comercio y la información. En 1993 se crea
el GATT, que es el regulador del comercio, estableciendo las reglas de tráfico. En 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio, organización encargada de velar por las normas que rigen el comercio internacional. En el siglo XX y en el siglo XXI está la globalización del comercio. En el siglo XXI, que es en el que estamos, con él llega la era tecnológica. Tendencia a la compraventa de productos y servicios a través de Internet. Ahora sigamos con el derecho mercantil. Este surge en la Edad Media, en el siglo V y al siglo XV. En esta etapa inició la Edad Media, que llega con la caída del Imperio Romano. En la Edad Media el comercio fue regulado. Nace el derecho mercantil, razón por la cual la existencia de algunas normas jurídicas aparecieron inclusive siglos antes del surgimiento del Imperio Romano. En la Baja Edad Media, que es del siglo XI al siglo XV, etapa, como ya dijimos, donde nació el derecho mercantil. En el siglo XII se forman las normas consuetudinarias, que es el Consulado del Mar. A finales del siglo XV se estableció la aprobación real para otorgar validez a los estatutos de los gremios. Y a finales del siglo XVI se publica en Rouen una compilación privada, el Guidon, de especial importancia para el seguro marítimo. En 1510 llegan las ordenanzas de Sevilla. En 1673 las ordenanzas de Colbert sobre el comercio terrestre. En 1681 ordenanzas de Colbert sobre el comercio. En 1737 las ordenanzas de Bilbao. En 1789 llega el movimiento de la enciclopedia, que culminó con la Revolución Francesa. Fue influenciado por la Ilustración en el derecho mercantil. En el siglo XIX la Revolución Industrial tuvo efectos en el derecho mercantil. En 1804 Napoleón expide el Código Civil y en 1807 también Napoleón expide el Código Mercantil. 1882 Código Italiano amplía más el concepto jurídico de mercancía. A finales del siglo XIX la unificación del derecho privado fue interrumpida y la Revolución Industrial provoca efectos en el derecho mercantil. Esto implica la satisfacción de la producción e intercambio de bienes y servicios. En el siglo XX el derecho mercantil sufre cambios, se consolida el capitalismo y el comunismo como sistemas económicos. En 1900 entra en vigor el Código de Comercio para el Imperio Alemán. Llegamos al derecho mercantil en México. En 1503, el descubrimiento y la conquista de América produjeron que se creara la Casa de Contratación de Sevilla. En 1510 expidieron las ordenanzas de Sevilla. En 1680 se logró la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. De 1810 a 1921, Nueva España inicia su proceso de independencia y México fue reconocido como un país independiente. En 1954 fue expedido el primer código mercantil en México, bajo el imperio de Antonio López de Santa Anna, conocido como Código de Lares. En 1857, Santa Anna fue derrocado por los liberales y el Código de Lares perdió su vigencia. En
1857 se expide una nueva Constitución Federal. En 1883 se reforma la Constitución para otorgarle al Poder Legislativo Federal la facultad de expresarse para legislar en materia de comercio. En 1884 se expide el segundo Código de Comercio. En 1889 se expide el tercer Código de Comercio. Y en 1890 es el Código Mercantil que usamos hasta nuestros días, el cual ha llevado muchas reformas a lo largo del tiempo.